Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Nuestro invitado de hoy es don José Antonio Gómez, ingeniero de camino, responsable de la Sociedad de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Santander. No está con este motivo porque es contertulio habitual de esta casa y vamos a hablar de diferentes temas económicos, aunque también hablaremos algo de vivienda. Un saludo, don José Antonio, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Don José Antonio, estamos ahora en pleno debate a nivel europeo sobre la deflación. De repente parece que se han encendido las alarmas de que no hay consumo, de que los precios pueden incluso bajar. Es como que si estuvieran dando cuenta de algo que quizá el ciudadano de a pie, meramente observador, viene observando, y perdón por la reiteración, en los últimos meses, yo diría que en el último año y medio, y que en España, en Italia, en algunos países de forma más acentuada. No sé qué opinión le merece a esto, si es que las autoridades monetarias van por detrás, no conocen la realidad, o el ciudadano de la calle es el que realmente conoce la realidad. Yo uno empieza a tener dudas. Bueno, por hacer un símil, te podría decir que realmente la calle es el pulso del día a día de la situación económica y, sin embargo, los índices macroeconómicos, deflación, inflación, van siempre mes y medio por detrás. ¿Eso qué significa? Que efectivamente en la calle el consumo ha caído estrepitosamente. Bueno, mientras había inflación no preocupaba, pero cuando el consumo sigue siendo cada vez menor y llegamos a términos de deflación es cuando se encienden esas alarmas, como tú bien dices, ¿no? Todo, yo creo que en cualquier caso está unido a la confianza de la gente en que esto vaya mejor. En el momento que esa confianza se haya implantado de forma innegable será cuando todo el mundo volverá a apostar por el consumo ordinario que hacía habitualmente antes de entrar en toda esta vorágine tan desastrosa, ¿no? No parece que es un tema de precios, como está visto, pero lo que sí parece es que es un tema de salarios. Y sobre todo en España vemos que la tasa de ahorros es baja y que a más del 50% de los españoles, que es una cifra tremenda, tienen dificultades para llegar a fin de mes. Claro, con esa foto es muy difícil recuperar el consumo si no hay un aumento de salarios, que quizás sería la medida ideal, como me contaba un vendedor ayer precisamente, me decía, no, el problema es que yo lo que necesito es gente que tenga dinero en el bolsillo para que yo pueda vender mis productos, y lo que se siguen haciendo es salarios low cost. Sí. Estamos haciendo todo low cost, pero el propio low cost está matando las gallinas del huevo, es decir, realimentando un bajo consumo, al bajo consumo menos productividad, a menos productividad menos puestos de trabajo, y esa espiral de precios y salarios bajos no conduce a nada, ¿no? Efectivamente, pero quizás me gustaría analizar un poquito el modelo de producción, de productividad empresarial. En España tradicionalmente le hemos asociado siempre, y de hecho lo está, con el coste salarial de los trabajadores de esa empresa. Pero tendríamos que hacer una reflexión para quizás analizar que la mayor productividad que tenga esa empresa no vaya tanto por la carga personal, sino por la innovación por la que la empresa apueste, o incluso por replantearse la estructura jerárquica organizativa de producción de esa empresa. Es decir, la solución facilona cuando queremos que una empresa que va mal vaya algo mejor, iba a decir no tan mal, es cortar salarios. Esa que es, digamos, la solución facilona, no es la que premia al final, es decir, el talento lo que premia es que analices con seriedad, con profusión, rigurosamente qué está fallando en mi empresa, más allá de que mis trabajadores ganen más o ganen menos, que como sabemos y como tú bien has dicho, los salarios en España son muy bajos respecto a Europa. Y no puede estar también en los costes salariales, y no me refiero tanto, me refiero a la rigurosidad social, lo que paga el empresario y el trabajador aparte, que supone un 30% más, etcétera. Y yo me pregunto, si eso se hace una caída lineal, ¿no? En algunos casos, como ahora se está haciendo esta seguridad social para contratos nuevos de 50 euros, etcétera. No, en general, todos los cotizantes, una orden ministerial que bajara un 30 o un 40% los costes, yo creo que el parque, digamos, de actividad se aumentaría de manera importante de forma lineal y el resultado final sería de una mayor recaudación. No me cabe duda. Lo que pasa es que eso también iría en detrimento de los ingresos de las arcas estatales, ¿no? Yo insisto en que los empresarios
todos, y de hecho me consta que lo están haciendo muchos, tienen que hacer un gran esfuerzo por, con independencia de los costes salariales que le está suponiendo la gente, ver en qué puedo mejorar mi empresa para que mi empresa sea más productiva. Y al final, la conclusión que están sacando todas las empresas que están apuntando hacia arriba es la innovación. Es decir, o cambiamos los rústicos sistemas productivos de hace 60 años o una empresa se queda muerta. Y más en este mundo globalizado en el que hoy la competencia no es el tendero de la acera de enfrente, es el señor de Shanghái o de California que está vendiendo el mismo producto que yo un 40% más barato. Esta es la cuestión. Precisamente, hablando de Shanghái, hablando de China, etcétera, se habla de la burbuja china. ¿Puede ayudar indirectamente con una caída de la producción de China, con unos problemas internos muy grandes, a que Europa Occidental pueda aprovechar ese momento, a pesar de la globalización, para establecer sus precios, a establecer sus valores sociales? Porque el problema es la distorsión que han producido esos mercados asiáticos, no regulados, en los que el ser humano no cuenta y que son competitivos a lo bestia. Sí, con costes fuera de lo natural. Entonces, ante la caída de esas empresas, quizá pueda ser la oportunidad de nuevo de la Europa que conocemos occidental. Sí, bueno, todavía va a ser es una incógnita cómo va en los próximos 12 o 14 meses saber cómo va a derivar todo el mercado chino, ¿no? Sí, parece que porque hay noticias. el Estado ya se encargará, imagino, haciendo lo que quiera, porque las dictaduras tienen esa peculiaridad, para que sus empresas no se hundan en ese océano. Pero lo cierto es que nos han roto el mercado occidental, europeo, que nada tiene que ver, como tú bien dices, con esas políticas en las que el ser humano no cuenta, que el trabajador es un mero elemento en la cadena productora. Es lo que ha hecho que reventasen los precios de una manera tan brutal y que al final la ley del mercado, a veces tan cruel y tan fría, ha apostado por esos productos independientemente de analizar cómo se hacen o no se fabrican, ¿no? Bueno, decíamos que íbamos a hablar de la sociedad de vivienda y suelo, aprovechando que, y quizá, y no porque esté aquí José Antonio, es un ejemplo a seguir por parte de otras ciudades, porque esta sociedad fundada hace 5 o 6 años. 6 años ya. 6 años, ¿cuántas viviendas sociales se han construido en Santander en 6 años? Pues mira, ya hemos superado esa psicológica barrera de las 1000 viviendas, estamos en 1016 viviendas repartidas por diferentes zonas geográficas de la ciudad de Santander, en estos 35 kilómetros cuadrados que tenemos de ciudad, y ya hemos picoteado tan variadamente como el suroeste de la ciudad, en 1 de Mayo, incluso en Peñacastillo Sur, estamos en la Albericia, estamos en el centro de Santander actualmente, en pleno corazón en General Dávila, y a futuro, dentro de muy poco tiempo, estaremos en otros puntos clave de la zona más densa y compactada de la ciudad. José Antonio, además, tienen varios objetivos estos planes. Primero, recuperar zonas de la ciudad que no están en muy buenas condiciones. Bueno, primer objetivo, conseguir las viviendas para las personas. Vamos a poner primero las personas. Segundo, recuperar esas zonas y dar esa accesibilidad de una manera posible financiera. En ese aspecto habéis ido por delante de los acontecimientos dentro de lo que se puede y os habéis adaptado ante las caídas del mercado, ante una subasta, ante un concurso un día en el que veis que queda desierto porque la gente no tiene poder adquisitivo para ir a por las viviendas y adaptáis con alquileres. ¿Cómo habéis ido reaccionando y adaptándolos a la realidad de los ciudadanos? Bueno, me gustaría decir inicialmente que, como bien has dicho, hace 6 años se crea esta sociedad de vivienda que es íntegramente municipal, el 100% de su capital es del ayuntamiento, y el ayuntamiento en un momento determinado, creo que muy acertadamente, se da cuenta que Santander, que siempre ha sido tradicionalmente una ciudad con una vivienda muy cara, quiero recordar que somos la 8ª capital de España más cara por metro cuadrado de vivienda libre, decide que tiene que haber una cabida en el sector para que desde el propio Ayuntamiento de Santander se promuevan viviendas a un precio aproximadamente por la mitad del mercado libre de vivienda. Y la respuesta fue rotunda, es decir, empezamos a hacer promociones en suelos municipales y la demanda era tan grande que enseguida se ha absorbido. Estamos hablando de que esas 1000 viviendas de las que hemos promovido ya se han colocado en familias de santanderinos y ojalá hagamos en un futuro no lejos otras 1000 viviendas más, porque lo cierto es que la demanda de santanderinos que no pueden pagar viviendas a más de 2000 euros el metro cuadrado, sí que pueden pagar nuestras viviendas que están por debajo de los 1000 euros el metro cuadrado. ¿Y cómo se adapta a la necesidad? Recordamos
un sorteo en el que se otorgan viviendas y luego hay imposibilidades económicas. Ustedes reaccionan muy bien, están haciendo el alquiler. ¿Cómo son esas fórmulas? Sí, claro. Para que los que nos estén escuchando ahora sepan cómo funciona? A lo largo de estos años, la sociedad de vivienda también ha tenido que adaptarse a los malos tiempos en los que la gente que antes tenía una cierta facilidad de conseguir una hipoteca hoy no la tiene, y por tanto nuestros productos ya se han dividido en tres radicalmente diferentes. Uno es la vivienda de alquiler para jóvenes menores de 35 años, otro es la vivienda en alquiler a 10 años con opción a compra, donde tú vas comprando tu vivienda y el 80% de tu renta mensual va a ser parte del precio final de tu compra. Es una magnífica manera de que la gente pueda comprar ahorrando durante 10 años en esa vivienda en la que ya está viviendo. Y por último, la manera, digamos, más tradicional de la venta directa de esas viviendas. Los tres están funcionando muy bien, son tres productos que no tienen mucho que ver unos con otros, pero lo cierto es que la demanda es tan grande, hay más de 13.000 personas apuntadas en el registro del Gobierno de Cantabria que quieren una vivienda en la capital, en Santander. Y nosotros tenemos que dar respuesta, en la medida de nuestras posibilidades, a esa demanda. Y por eso seguimos incansablemente buscando nuevos espacios en la ciudad donde, y se anunciará muy próximamente, podamos seguir apostando y promoviendo nuevas viviendas, como tú bien has dicho, sociales, que es un término que a mí me gusta más que la VPO, que es un término muy aséptico y no dice nada. Es decir, que ahora la próxima jornada, ¿de cuántas viviendas va a ser? Pues mira, actualmente estamos construyendo a día de hoy 3 promociones que suman más de 200 viviendas. Y un aspecto, perdón, ¿cuántas personas están trabajando en esas viviendas? Porque también se genera empleo. Bueno, por descontado. Esa es otra de los 4 aspectos, cuando has dicho que al final promover vivienda social sirve para generar esas viviendas, cicatrizar zonas de la ciudad que se merecían que fueran poder ser utilizadas por los ciudadanos de Santander, pero un aspecto muy importante como esos dos, y más hoy en día, es la generación de empleo. Nosotros calculamos que por vivienda promovida estamos dando empleo a más de 20 personas de forma directa e indirecta. Con lo cual, cuando tú haces 100 viviendas, estás en el fondo generando unos 2.000 puestos de trabajo indirectos e indirectos. Bien, es verdad que eso dura 1 año y medio o 2 años, pero es una fuente de creación de empleo o de mantenimiento del empleo existente muy importante, ¿no? Para nosotros nos inspira eso tanto como saber que estamos generando hogares a ciudadanos de Santander. Santander es una ciudad singular, una ciudad con una belleza sin parangón y necesita cuidar también las zonas. ¿Se estudia el aspecto urbanístico de manera clara de cara al futuro? ¿Se piensa solo en la vivienda o se piensa también en el entorno? No, cada vez que promovemos una vivienda en cualquier zona de Santander, que como te digo llevamos ya, son 12 las promociones en marcha y ya terminadas, siempre se ha urbanizado el perímetro, como no puede ser de otra manera, de esa zona. Hasta el punto de que las 3 actuaciones que actualmente están en marcha, las 4 grúas que podemos ver en Santander, que muy probablemente tengo que decir que sean desgraciadamente las únicas grúas que ahora mismo están en pie en nuestra ciudad, no solo van a construir los edificios, sino que van a hacer unas zonas urbanas alrededor de esos edificios con plazas, jardines, zonas peatonales, más plazas de aparcamiento, aceras más anchas, es decir, con lo último de lo último en cuanto a urbanización y en cuanto a crear ciudad, en definitiva. Y en cuanto a los datos de promoción de viviendas, un aspecto importante. Usted el otro día me enseñaba unos datos de promoción privada, digamos, de empresas privadas, constructoras y la promoción, digamos, que hace el ayuntamiento a través de la sociedad. Yo creo que puede dar estos datos porque son de un desequilibrio total. Sí, bueno, el otro día analizamos una gráfica de los últimos 20 años en Cantabria y en Santander de las viviendas que se han ido promoviendo, ¿verdad?, año tras año. Con lo cual nos llevábamos la no sorpresa, porque cuando uno lo ve con la perspectiva del tiempo, quizá vea una visión global que no veía año tras año. En Cantabria, el año punta, para que todo el mundo tenga un ejemplo, que fue el 2006, se construyeron en Cantabria más de 16.000 viviendas. Hoy en Cantabria se están construyendo escasamente 500, con lo cual la gente se puede hacer idea que de 16.000 a 500 la caída ha sido casi en vertical. Santander, que también en una escala mucho menor ha tenido su ritmo de construcción, en los años de bonanza se hacían unas 2.000 viviendas en Santander. El año pasado, el dato 2013, fue
se han empezado a ejecutar en Santander en el 2013 263 viviendas, de las cuales 212, es decir, el 80%, las está ejecutando la Sociedad de Vivienda y Suelo. ¿Y este parque de viviendas existente ahora ya a nivel general se va a ir debilitando y va a permitir la recuperación del sector? ¿O como algunos gurús dicen, se tarda todavía 15 años? Bueno, lo que nunca podemos volver a caer es en el error de que la vivienda se convierta en un juguete de juego solamente para especular, que es lo que ha pasado en los últimos 12, me atrevería a decir, 15 años con la vivienda. Es decir, la gente invertía y compraba vivienda porque ese mismo dinero colocado en una cuenta bancaria le daba menos intereses que lo que luego iba a significar vender esa vivienda al cabo de 6 u 8 meses. Eso es lo que no podemos volver a permitir, porque sería volver a inflar una segunda burbuja inmobiliaria. Tenemos que pensar que la vivienda, que es un bien de primera necesidad, tiene que servir solo y exclusivamente para lo que es, para que sea o tu vivienda habitual o tu segunda vivienda para aquellos que tienen la inmensa suerte de tener más de una vivienda y convertirla en su vivienda de veraneo, de Semana Santa, de Navidades. Pero lo que nunca puede ser la vivienda es un sitio donde inyectar un dinero, no porque piense nunca vivir en él, sino porque pienso pegarle el pase dentro de 8 o 1 año y conseguir casi el doble del dinero que metí en él. El boom de la vivienda llevó en Irlanda del Sur, en la República de Irlanda, a derruir viviendas construidas. Una fórmula que en España, bueno, se ha llevado, pero igual sería una solución, porque evitaría que existiera ese parque que al final, dentro de 15 años, va a costar mucho rehabilitar y que igual nos vuelve a la realidad que necesitamos. ¿Sería esta una buena fórmula o no? Bueno, hay que distinguir que en España el parque de vivienda vacía prácticamente se centra en lo que se llama la costa mediterránea, es decir, desde el norte de la Comunidad de Valencia o sur de la Comunidad Catalana hasta prácticamente Gibraltar, el estrecho de Gibraltar. La densidad de vivienda promovida y dejada a medias por promotores que han caído en este agujero de la crisis ha sido tan brutal que ahí sí que podemos pasear por esa costa viendo auténticos esqueletos de vivienda. Y eso sí que no sería descabellado pensar en una demolición. Otra cosa bien distinta son toda aquella promoción de vivienda ya terminada y a punto de entrega, que a mí personalmente me parecería un error el hecho de demoler, sino que lo que hay que buscar es una salida social, porque lo que sí que está claro es que sigue habiendo mucha gente con necesidad de una vivienda. Eso es verdad. Y entonces los políticos y los bancos tendrán que llegar a un acuerdo para, bueno, conseguir que esas viviendas puedan convertirse en también viviendas sociales. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, don José Antonio Gómez, ingeniero de caminos. Muchísimas gracias a vosotros por haber acompañado en esta que es su casa aquí en Popular Televisión. Y a ustedes, pues hasta la próxima semana, si Dios quiere. Paz y bien.